Hola, muy buenas, mi nombre es Luis Alberto Barnechea y hoy les explicaré sobre mi informe de una máquina CNC corte láser. Bueno, para ser muy sencillo, la realización de este trabajo solamente y únicamente consiste en el diseño y fabricación de una máquina funcional CNC que será utilizada sobre todo para corte y grabado láser. El objetivo sobre todo esto, de este trabajo, principalmente es tratar de construir o fabricar la mayor parte de esta máquina para que tenga un funcionamiento tanto productivo en el área industrial como tanto para el área textil o de otras marcas que puedan utilizar esta máquina. No solo eso, sino que también conociendo los antecedentes que tienen este tipo de máquinas y su nuevo uso, no solo para el mercado, sino que para otros tipos de emprendimientos que tenga la gente actualmente, es muy útil debido a las probabilidades que te da para la utilización y manejo de todos los materiales que podemos utilizar, como textiles, acero, metal, madera, sobre todo metal, que es para lo que mayormente será utilizada esta máquina, tanto como para corte y grabado. Luego, cuando queramos explicar la introducción a este tipo de máquinas, por ejemplo, en el desarrollo tanto computacional como técnico de una máquina CNC, primero tenemos que entender qué es un CNC, o como otros lo conocen, control numérico por computadora. Los orígenes del CNC se remontan hasta el 1940, en donde, debido a que la mayoría de los empresarios o emprendedores que tenían conocimiento sobre máquinas que solamente eran manejadas por personas, decidieron crear máquinas automatizadas para mejorar la producción de ciertas áreas en la industria, sobre todo automotriz. Introduciéndonos más en el tema de las máquinas láser, podemos entender que el láser es un amplificador de luz emitida por radiación. ¿Qué significa esto? Que tanto el láser como otros objetos que son utilizados por este tipo de máquinas son generados mediante la radiación emitida por una fuente de alimentación. Hay muchos tipos de láser en el mercado, de los cuales podemos entender tanto el láser fibra óptica, láser por diodo o láser de CO2, que son gases que, mediante la estimulación de la radiación, producen una luz totalmente que puede ser modificada y agudizada para los cortes o grabados de ciertas partes del área industrial. ¿No? Otro tipo de láser puede ser el láser fibra, que lo que hace es mediante ciertos objetos que pueden transmitir la luz a mayor intensidad, son puestos, colocados dentro del láser para que cuando la luz emitida desde la fuente de alimentación pueda ser totalmente maximizada en esos puntos y luego agudizada en un concreto lugar para hacer el grabado y el corte. Y luego tenemos los diodos láser que, mediante una transformación de energía, lo que causan es que tanto la velocidad como la salida del láser sea mucho más rápida y mejor al uso o a entrar en contacto con el material, mejorando la calidad y la utilización del mismo. Las aplicaciones de este tipo de máquinas, que pueden ser tanto como en objetos como metales, maderas o textiles. En el área textil podemos encontrar, por ejemplo, que algunas marcas de zapatillas usan máquinas CNC para realizar los estampados, o en el caso, por ejemplo, de las industrias, en donde lo que hacen es utilizar máquinas CNC para grabar, impregnar las marcas que ya tienen de sus productos terminados, tanto como en metales, chapas, cadenas, lo que se convenga en la industria. Bueno, ahora hablando dentro del proyecto que yo realicé dentro de esta máquina CNC, podemos encontrar un diseño único en esta área que consiste de 4 motores que lo que nos van a permitir es tanto mover esta máquina en la mayoría de los ejes que necesitamos para realizar el acabado del material. No solo eso, nos va a también permitir darle profundidad
Ahora, hablando del presupuesto y costo que puede realizar este tipo de materiales, siempre vamos a necesitar depender del software que necesitemos, o de no solo eso, sino que también del tipo de láser y de la fuente de alimentación que necesitamos utilizar. ¿A qué me refiero con una punta láser? A la parte de la cabeza que es la que realiza el trabajo de corte o grabado en una máquina CNC. Ahora, la parte más cara o que más presupuesto va a gastar de lo que nosotros tengamos, siempre va a ser la fuente de alimentación del láser. ¿Qué es lo que provoca la fuente de alimentación láser? Lo que produce la fuente de alimentación es generar la energía necesaria para que el láser funcione correctamente. El láser no solo hace eso, sino que también lo que nos permite es que el láser funcione de manera adecuada, y siempre hay que tomar en cuenta las medidas de seguridad que utilicemos cuando estemos realizando un trabajo con un CNC láser, porque no solo puede producir daños en el operador, sino que también puede realizar un mal trabajado, o que al estar mal colocada la pieza puede cortar partes que no están dentro de lo esperado. En el caso, por ejemplo, que es de las máquinas CO2 de láser, es muy importante tener en cuenta de que siempre tienen que estar bien cerradas y totalmente asegurarse de que los gases comprimidos que ésta posee no estén al alcance de las personas. Mayormente porque estos gases, al estar tratados químicamente, pueden hacer daños al operador, y no solo a él, sino que también a los productos que se pueden estar utilizando. Otra cosa a tomar en cuenta dentro de estos procesos es que las máquinas CNC láser no realizan ningún tipo de fuerza o presión dentro del objeto que estemos maquinando o haciendo un proceso o grabado o corte. Eso hace un beneficio y nos quita muchas dificultades a la hora de estar colocando o poniendo una pieza que esté más o menos ajustada. Pero en su mayoría, lo necesario es que esté bien colocada. Ahora, hablando dentro del punto de vista técnico, este tipo de máquina solo puede ser utilizada a mediana o baja escala, debido a que su tamaño no es tan grande ni dimensionado como si fuera una cosa totalmente grande. La utilización de estas máquinas, que son a mediana escala, es sobre todo para lo que viene siendo un grabado pequeño, no a muy grande escala, debido al tamaño que posee. Si nosotros necesitaríamos un tamaño mucho más grande, se necesitaría un espacio más utilizable para este tipo de máquinas láser. Las posibilidades que nos da una máquina CNC láser son muchas, sobre todo a la hora de hacer grabados en ciertos entampados textiles o otras cosas. La utilidad de la mayoría de estas máquinas es sobre todo para el uso productivo en el área económica textil, sobre todo por la posibilidad abierta de los modelos que se pueden utilizar. Ahora, hablando dentro del punto de vista del software que utilizan este tipo de máquinas, otros más que nos pueden proporcionar las distintas empresas de informática que nos proporcionan los productos en el área del software o de los programas que utilizamos para las máquinas CNC. Ahora, hablando de las normas ISO que requieren este tipo de máquinas. Dentro de las normas ISO, siempre tenemos que tener en cuenta los estándares que tanto usan los motores como de la misma punta láser o de la fuente de alimentación, que siempre todos están dentro de una misma norma. La norma ISO dentro de los motores puede variar, pero siempre tratamos de utilizarla en los mismos motores que utilizamos para que no funcionen fallas o descoordinación a la hora de estar maquinando. En el área de trabajo que vamos a utilizar siempre hay que tener en cuenta usar lentes protectores en el caso de la fibra láser o de otras máquinas que no necesiten un sellado completo como el CO2. Bueno, muchas gracias por haber prestado atención a mi proyecto, y no solo eso, sino que también esto va más por un lado social. Hay que entender la situación en la que estamos, y no solo eso, sino que también el esfuerzo que han puesto de parte de los compañeros de diseñar la parte
de toda esta máquina en 3D. Para eso le doy las gracias, por ejemplo, al alumno Barral, que ayudó bastante y nos ayudó a simplificar lo que más o menos teníamos que ver físicamente en este proyecto, que tendríamos que haberlo hecho en la escuela, obviamente. Pero más que todo le digo gracias a los profesores que han estado aprendiendo con nosotros, sobre todo al profesor Raufetti, que en mi caso me ayudó bastante. Y que espero que con la explicación que acabo de dar hayan entendido más o menos un poco, y sobre todo si tienen algunas dudas pueden preguntarme, o si no entendieron alguna parte del trabajo, también pueden hacerlo, que estaré al tanto de sus preguntas y trataré de responderlas correctamente desde el punto de vista técnico. Muchas gracias.